Hola, soy Manjo Zárate de @Manjo Zárate. Y yo, Francisco Hurtado de @Cuotas del Alma. Y esto es Umbral. Un espacio donde la psiquiatría, la espiritualidad y la experiencia humana se encuentran para explorar las preguntas más difíciles de la vida. No venimos a decirte qué pensamos. Vinimos a pensar contigo. Todos cambiamos. Nuestro cuerpo cambia, nuestras relaciones cambian, nuestros sueños cambian. Incluso las certezas que alguna vez parecían inamovibles, Manjo. Y sin embargo, Fran, aunque el cambio forma parte de la vida, muchas veces lo vivimos con miedo. Nos aferramos a lo conocido. Intentamos conservar versiones de nosotros mismos que quizá ya cumplieron su propósito. Amiga, cuando tú escuchas la palabra cambio, ¿a qué cambio de tu vida te lleva? Me gusta la pregunta porque implica muchísimas cosas, muchísimos sentimientos, pensamientos, y precisamente a eso me llevó, a cambiar mi manera de pensar, a cambiar mi forma de ver el mundo, mi forma de relacionarme con el mundo, mi forma de asumir las consecuencias de mis actos, la forma en cómo empecé a percibir qué estaba haciendo, no digamos precisamente de forma correcta, pero sí con un propósito positivo y que no me llevaba a un propósito tan positivo como yo esperaba, pero sí... Que se alineara con lo que tú querías. Pero sí una enseñanza. Y eso fue lo que aprendí y sigo aprendiendo a lo largo de mi vida. Que cambiar no está mal. Cambiar hace parte de enfrentar la vida, de confrontar la vida según tus creencias, según tus posturas y según tus vivencias. Y es que fíjate, el cambio finalmente es inevitable. Y mientras te escuchaba a ti hacer mención a eso, yo a las pruebas me remito. Umbral, en mi caso, es un cambio. Absolutamente. Es una reconducción de mi propósito de vida. Y es la manifestación de algo que quería hacer, pero se pudo materializar cuando experimenté un proceso profundo de cambio. Y eso es lo que venimos a conversar en la mañana de hoy. ¿Qué representa el cambio para nosotros? Pero antes de que ahondemos un poco más en eso, quisiera seguir mencionando, recordando cambios que hayan marcado nuestra vida, amiga. Y hay uno en el que nosotros dos coincidimos y que hemos mencionado, y lo mencionábamos en el capítulo anterior, la migración, por ejemplo. La migración. Ese cambio es radical. Absolutamente, tan radical que yo diría, Frank, que, amigo mío, el cambio, digamos, la migración, el cambio post-migración, es algo que te lleva a replantear, digamos que muchas de las experiencias que ya habías vivido. Totalmente. Muchas de las vivencias, no solamente experiencias, sino vivencias de cómo uno se relacionaba con, digamos, el dolor, con la familia, con los vínculos, con los amigos, con el entorno en el que creciste, y de repente llegas a otro lugar y te toca, porque todo vamos a decirlo, te toca empezar a entender que todo es diferente y que ya no está ese entorno, que tu entorno cambia. Tu entorno empieza a mutar de forma significativa y con eso te llega una gran transformación en la vida. Claro, pero yo lo pienso así, mira, la migración en sí es un cambio, pero a la vez trae como subcambios asociados. Por supuesto. En el cómo te relacionas, cómo te vinculas. Cómo te vinculas, todo cambia. Cómo empiezas a integrar las otras costumbres. Exactamente, todo es completamente nuevo, más allá de la cercanía cultural que pueda existir. Nosotros migramos dentro de Sudamérica y hay factores en común entre los países en los que estamos, en los que hemos estado y de donde venimos. Pero en sí toda la estructura de quién eres empieza a cambiar cuando enfrentas un proceso de migración. Pero entonces ahí me hago una pregunta. ¿Hay cambios que elegimos y cambios que no elegimos? Sí, yo en eso concuerdo. O sea, no sé si me lo estás preguntando o me lo estás pregunto afirmando. y espero que compartas para yo retroalimentar. Yo pienso que sí, que cambiamos. ¿Por qué? Porque es que ya el simple hecho
de relacionarte desde otro lugar, desde otras costumbres, conocer nuevas personas, conocer nuevas formas de pensar, conocer otras normativas, integrar esas normativas a tu vida, implica sin duda que empieza a cambiar tu perspectiva. Ejemplo, no sé, te voy a comentar algo que me pasó muy cómico cuando migré muy joven a Argentina, que fue el primer lugar, el primer país al que migré. Yo al principio no entendía, hablamos el mismo idioma, hablamos español, y yo al principio no entendía la jerga, no entendía la manera de hablar, me perdía en las conversaciones. ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrada, porque yo tenía otra jerga, tenía otra forma, el che no sabía en qué momento se utilizaba, claro. No sabía que era el chabón, y en fin, un montón de palabras que ahora las integro divinamente porque sigo compartiendo y tengo muchísimas personas amadas de ese país que me dejó muy, muy buenas experiencias. Y sin embargo llego a Chile. Y viene el cambio nuevamente. Y viene otra vez el cambio. La adaptación, digamos. Sí, bueno, de la adaptación hablamos después porque también hay una parte desde la psiquiatría importante que implica la adaptación. Y llego acá y me pasa lo mismo, empiezo a no entender. ¿Por qué? Porque, claro, uno cree que porque hablamos el mismo idioma entendemos todo y vamos... No, hay muchos modismos, mucha jerga. Fíjate que cuando yo llegué a Chile, en los primeros días estaba caminando por una calle y una señora se cae y se le cae el teléfono celular y se le sale la batería y yo me apresuro, la ayudo a levantar, tomo el teléfono y se lo entrego y ella me dice, te pasaste. Y yo hice cortocircuito porque es que hice mal, o sea, claro. La estoy ayudando. Y es que el te pasaste es un gracias, es una forma de decir, hiciste algo más de lo que esperaba. Claro. Entonces, claro, el cambio representa eso. Cuando hablábamos de si hay cambios que se eligen y no, yo recuerdo mucho que cuando tomé la decisión de emigrar, aunque venía muy influenciada por la situación política de mi país, fue una decisión que yo tomé. Bien, pude quedarme y seguir remándola, como dice el argentino en Venezuela. Pero sí fue un cambio que yo elegí. Sin embargo, hay cambios que se presentaron en mi vida y llegaron sin pedir permiso. Por ejemplo, la separación. Mi separación fue un cambio que generó una situación de cambio muy abrupta que entró sin permiso. No quiero entrar en mucho detalle porque en el tema de la separación, cuando hablamos de pareja, hay muchas cosas asociadas. Pero digo eso, o la partida de un ser querido, eso también es un cambio que llega sin pedir permiso. Pero creo que a lo que nos enfrenta la palabra cambio es a una transformación que es necesaria y es poder entender que hay una etapa que se termina. Porque todo cambio o toda situación que amerite un cambio también representa el final de una etapa de nuestra vida. ¿No crees que es así? Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, por eso no te interrumpí. Porque sí, si bien una separación, como bien lo decías tú, dando el ejemplo, una separación implica un cambio significativo en la vida de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque es reinventarte desde otro lugar, es reinventarte desde tus creencias, desde una responsabilidad que ya no es compartida y no estoy hablando de la responsabilidad afectiva, estoy hablando de la responsabilidad propia contigo mismo, de esa responsabilidad de ahora me tengo que hacer cargo de cada decisión mínima y absoluta que tome. Empecemos por algo tan sencillo como el desayuno. Fíjate que eso es algo que hemos conversado Muchísimo. Nosotros sobre mi caso, y es que te digo, amiga, siento que soy por fin un adulto independiente. Sí. Porque tengo que decidir absolutamente todo. Si no cocino, no como. Si no me procuro alimento, no como. Si no vas al súper, no hay comida. No hay comida. Entonces, claro, la separación, y ahí te iba a agregar algo, te permite reescribir tu identidad. Que era lo que conversábamos en el episodio anterior. Y es volver a estructurar quién eres, cómo te entiendes y cómo te percibes. Y eso va asociado a un proceso de cambio. Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque el cambio hace parte constante, continua de la vida. También lo decía, yo hablaba de esto en el episodio anterior, en donde decía, es un continuum. Vivir es un continuum en donde te vas a enfrentar o a afrontar o vivir
experiencias que te van a traer modificaciones significativas en la vida. Claro, pero el cambio te expone a algo que no conoces. Y entonces allí surge una pregunta. ¿Por qué se nos hace tan difícil enfrentar algunas transformaciones producto de los cambios? ¿Por qué? Porque precisamente evitamos ese disconfort, porque lo vemos como un disconfort, porque lo vemos como algo, cuando me refiero a disconfort, me refiero a poco placentero, a algo que no te da una sensación de bienestar inmediato. Por ejemplo, las personas que más le temen a cambiar son esas personas que le tienen terror a frustrarse, a vivir las situaciones. Muchas veces creen que no pueden afrontar las situaciones y no es así. Siempre podemos. Fíjate que me hace pensar en mi caso, que soy una persona que por naturaleza hace una resistencia al cambio. Pero conforme han pasado los años, yo he descubierto que esa resistencia viene dada, perdón, por una necesidad de control, por miedo a lo Sí, desconocido. Porque más allá de que sea beneficioso para mí lo que es conocido, mi cerebro lo interpreta como aquello que puedo controlar y manejar. por supuesto. Y es algo que, ese es otro punto muy importante, y es esa necesidad de control a la que normalmente creemos que tenemos sobre el otro, sobre los otros, sobre el exterior. Y resulta, mi querido amigo, y es que nunca vamos a poder controlar a nadie ni nada, porque lo Más único allá que de nosotros podemos mismos. controlar es a nosotros mismos. Me encanta, mi amiga, que entres en mi terreno porque la espiritualidad te lleva a entender que el control parte del individuo, de ti mismo. Lo que está fuera de ti está fuera de tu control. Totalmente. Y eso plantea un ejercicio de madurez continuado en el que entiendes que los pequeños cambios en el exterior parten de los cambios De los individuales. propios, Exacto. por supuesto. Y por eso me gusta tanto cuando hablas de la espiritualidad, porque has sido tú quien me ha llevado a experimentar esta manera. De cierta manera, yo no soy una persona cuadriculada en cómo... O apartada de la espiritualidad, porque no Para es así. nada, para nada. Pero no soy una persona que ve, digamos, la psiquiatría no la aplico en mis pacientes desde un lugar estructurado de que es así cuadriculado. Primero, porque mi profesión no es así. Segundo, porque también hace parte de cómo es uno para poder entender al otro. Creo que eso es algo que nos enseñan a todos. Aparte de analizar el comportamiento de la otra persona, también empatizamos en muchos cambios y en muchas situaciones que esa persona está viviendo, porque capaz también las viviste. Y desde tu lugar, bueno, al menos yo desde mi lugar, si bien doy las herramientas desde la profesión, también a veces intento dar, como decirle, oye, a mí también me pasó, yo también lo viví, mi experiencia propia. Claro, pero Porque, proyectar un poco o dejar conocer esa parte de ti que parece tan claro, ajena porque tienes la vestidura del psiquiatra, y de hay la muchas psiquiatra. personas que creen automáticamente que la psiquiatra no va a poder, no te va a dar un ejemplo, o que no corresponde que te dé un ejemplo de su vida, de sus situaciones, de su vivencia. Y está mal. Oye, es Bueno, que, eso lo veo yo, perdona, pero yo lo veo como algo que está mal, pero no quiere decir que esté mal. ¿Por qué? Porque cada quien, digamos que hace sus intervenciones y maneja su consulta a su manera. claro, pero digo yo, A mí me parece que es una manera cercana. qué bueno que mencionas eso porque yo considero, soy de los que piensa que las transformaciones en uno parten muchas veces de observar los procesos de transformación del otro, de tus cercanos, de tu círculo. Y de ahí extraes tú aprendizajes positivos, experiencias positivas, buenas prácticas que te ayudan a ti a enfrentar ese proceso. Claro, porque tú no sé si te has dado cuenta, pero automáticamente cuando una persona te dice, oye, yo también lo viví, yo también lo sentí, yo también lo experimenté, Te empiezas a sentir identificado en el claro, acto. te identificas y dices, bueno, si pudo, yo puedo. Y si pudo,
Entonces su ejemplo y su manera capaz me sirva, me funcione. Entonces de intentarlo va cuando tú también le das ese conocimiento, le dices, no es nada ajeno lo que te está sucediendo, pasa. Claro, y entonces pienso yo, el cambio nos enfrenta a la necesidad de control que es habitual en nosotros mismos, a reconstruir lo que es conocido, lo que es cómodo, lo que es seguro, esa necesidad de controlar lo conocido. Pero también nos expone, por ejemplo, al miedo a equivocarnos, porque tenemos registrado que como hemos hecho las cosas, ha funcionado. Y ahí es donde viene un poco en la distorsión que genera la mente y en esa explicación entra tu juego como psiquiatra y el estudio de la mente humana, y es creer que como hemos hecho las cosas, es la única manera correcta de hacerlo. Claro. Y es algo que, dato curioso, me reafirma ella en cada una de las conversaciones. Es lo que tu cerebro tiene registrado como correcto. Y eso es cierto, amiga. Lo que pasa, amigo mío, y es siempre, tal cual como tú lo dices, siempre asociamos que cambiar o modificar algo es enfrentarnos a algo que no vamos a saber cuál es el resultado y que sí, va a dar miedo. ¿Por qué no? Está bien experimentar el miedo, pero no quedarte en ese miedo, sino ejecutar la experiencia, vivirla. Ahora, si posterior a esa vivencia te dio miedo el resultado, pues aprendiste que ese no es el camino. Pero mira, porque allí entra entonces también el miedo a perder la identidad que he construido de mí, quién soy, o quién era antes del cambio, quién soy durante el cambio y quién seré posterior al cambio. Y ahí voy y te digo, es esa misma necesidad que generó tu cerebro, tu circuito de recompensa, tu circuito de lo que te funciona a nivel mental y no te deja ver que esa identidad no la perdiste, la estás transformando y la estás transformando en algo que te va a traer en algún momento algo muy positivo. ¿Por qué? Porque es aprender qué no debes hacer porque te hace mal. Exacto, porque fíjate que eso nos lleva a una pregunta así como global. ¿Qué historia nos estamos contando sobre nosotros mismos? Ahí vuelve a entrar el tema de la identidad. Yo esta semana comencé con un trío de publicaciones en Cuotas del Alma que invita a hacer una pausa y a hacerse preguntas importantes. ¿Quién soy realmente? Eso lo hablábamos en el episodio de la identidad. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué semilla estoy alimentando hoy? ¿Quién quiero ser en un año? Y eso implica un proceso de autoobservación, pero también de transformación Claro, producto del cambio. un proceso absolutamente de introspección y que también tu mente lo necesita para poder saber, para poder como organizarte y tener esa meta fija de esto es lo que quiero ser en un año, esto es lo que me proyecto haciendo. Y ahora hay muchas personas que han experimentado esto de, oye, voy a emprender con este proyecto. No lo estamos Y haciendo nosotros, por ejemplo. exactamente igual. Y capaz esas personas se frustran en el camino o se aburren o dicen, ay no, es que esto ya no me va a resultar. Y es como tú mismo te pones esa limitante que evita que cambies porque ya te dio miedo a hacerlo. Entonces es ahí donde yo digo, no. Y yo en Manjo Zárate tengo varios videos en donde, de hecho, hice una caja de preguntas y muchas personas me hablaron y me preguntaron sobre cómo hago con TDAH, que pienso tanto y procrastino tanto para hacer todo lo que mi mente piensa. No, sí lo puedes hacer. Recuerda que el TDAH no es un trastorno, es una manera distinta de pensar. Así lo veo yo. Y de percibir el mundo. O sea, Totalmente. Y lo percibes Bueno, pero es que distinto aquí y no te podemos organizas poner distinto. profundos y filosóficos Ay, entre sí, porque tenemos TDAH, chicos, sí, ambos. ambos. Entonces, ¿qué es un cerebro normal? ¿Qué es un cerebro anormal? No, no es correcto. Un cerebro neurodivergente como el nuestro solo percibe las cosas de una manera diferente. Distintas. Pero te iba a decir, Y ejecuta distinto. totalmente, y reacciona. Todo Total. el proceso es diferente. Y de hecho, el cambio llega más rápido. Porque, ¿qué? ¿Mayor capacidad de adaptación será? Claro. Pero ahí va a agregar algo, y es que yo me he dado cuenta, Manjo, que
por miedo, no me he permitido vivir situaciones nuevas solo porque son desconocidas. Y después de que, bueno, señores, terapia con mi amiga, después de que uno habla, se observa y hace todo este proceso, se da cuenta que hay experiencias nuevas que vivir que no eran malas, sino que simplemente les teníamos miedo por ser desconocidas. Pero yo quiero invitarlos, antes de pasar a la siguiente parte de nuestro episodio, es a que se pregunten qué historias se están contando sobre ustedes mismos. Hoy, en este momento que están escuchando el podcast, ¿qué historia construyen de ustedes? También algo más. Escriban qué sentimiento se les pasa por la cabeza y después recalculen el por qué ese sentimiento. Pero no lo miren inmediatamente, escríbanlo y en 24 horas lo vuelven a leer y dicen, pero yo ¿por qué estaba sintiendo esto? Capaz ahí se genere un cambio. Totalmente. Pero vamos a entrar a la situación centro de nuestro podcast, que es tratar de presentar las dos miradas, la de la psiquiatría y la espiritualidad, frente a la palabra cambio. Y yo te doy la palabra a ti, querida amiga, que eres la especialista en psiquiatría. Bueno, fíjate, gracias amigo. Desde la psiquiatría podemos experimentar la palabra cambio o podemos darle un significado a esta palabra, refiriéndonos a que es un proceso no solamente interno, también es externo, porque es el proceso mediante el cual cambiamos o modificamos o vamos haciendo adaptaciones de nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos no solamente con el otro, sino con nosotros mismos, de conciliarnos, de entendernos, de intentar como esto que te decía antes, entender qué está bien y qué está mal y de no resistirte a quedarte en esa zona de confort que muy probablemente es de displacer y que no te está generando un real confort. Es un confort inconsciente, pero conscientemente le estás pasando mal y te quedas ahí. Y es que cuando hablas de disconfort, automáticamente pensé en el tema del duelo frente al cambio. Y es que hacemos duelos cuando hay esos procesos de cambio en nuestra vida. Porque pensamos o solemos hacer la asociación del duelo con una pérdida física, la trascendencia de algún ser querido, alguna situación particular. Pero cambios sencillos también generan duelo, ¿no? Por supuesto que sí. Y de hecho, ahora que hablas de los temas álgidos que generan de algún momento, un momento digamos, de pausa en cambiar, no es que la persona no quiera cambiar. Ejemplo, te hablo desde mi experiencia como profesional, yo he tenido pacientes, yo no le puedo pedir a un paciente que está cursando un episodio depresivo, levántate de la cama, cambia tu manera de pensar, ten voluntad, funciona. No, a esa persona simplemente le puedo decir, puedes comer, intenta comer, puedes sentarte y entenderlo. Y es una persona a la que le va a costar muchísimo más cambiar. Una persona ansiosa es una persona que quiere resolver todo y cambiar todo para su bienestar inmediatamente. Manju, pero no. Es que también yo pienso que hay que entender que cada individuo procesa desde una manera muy particular. No todos operamos de la misma forma. Por supuesto no todos que no. nos enfrentamos de la misma forma. Y quienes hacemos, en el caso de que seamos el círculo de apoyo, la persona que está brindando apoyo, o sea, en nuestro caso, los que estemos atravesando el cambio, no se necesita que te impongan o te digan qué es lo que debes hacer. Muchas veces se trata solo de acompañamiento. Exactamente. Y reafirmo lo que quiere ser Umbral, un espacio para hablar, conversar y escucharnos. Entonces viene asociado al hecho de que el apoyo no es necesariamente decirte qué hacer, hablando en el caso de la terapia. No, sí, de hecho, en la terapia lo ideal es no decirle qué hacer. ¿Por qué? Porque es que no se trata de que no quiera hacer. El depresivo no quiere estar depresivo. Sí. Es ahí el punto. Sí que quiere salir adelante, sí que quiere hacer otras cosas, sí que quiere funcionar, pero, bueno, no tiene la fuerza, la energía. Es algo que también lleva consigo cambios a nivel de sustancias cerebrales, de neurotransmisores,
No es que no quiera, es que en serio se le dificulta más que a una persona que no esté O depresiva. sea que la negación al cambio no es voluntaria, No es voluntaria en necesariamente. el depresivo. No, no se niegan, es que en serio no pueden. Ahora, una persona, hay muchas personas que se niegan al cambio y ahí voy a entrar en un terreno volviendo al miedo a cambiar. Y es que no se dan cuenta que no es que les dé miedo cambiar, es que definitivamente no pueden hacerlo porque están cursando con algo que bloquea su funcionamiento. Y eso es para verlo, es donde deben ir a consultar. A mí me gustaría incluir o hablar un poco sobre un término que en espiritualidad se maneja, que es la impermanencia. Y es Mm, el hecho de entender que nada se mantiene de la misma forma durante el curso de la vida. Yo soy partícipe de hablar de la espiritualidad desde mi propia experiencia. Yo no soy un gurú, no soy un conocedor absoluto. Yo solo comparto experiencias y comprensiones e interpretaciones que he hecho. Pero cuando logramos nosotros entender que no somos permanentes, que mutamos, cambiamos, nos transformamos en el curso de nuestro existir, la resistencia al cambio de alguna manera se va disolviendo, se va haciendo mucho más fácil de integrar el cambio en nuestra vida. Y eso va asociado también al desarrollo de la capacidad de soltar. Y aquí entra el tema del apego. Volvemos a lo que es conocido, a lo que es familiar, a lo que me da seguridad, por una concepción o una idea errada que he construido sobre lo que es seguro para mí. Entonces, de cierta manera, la espiritualidad nos invita a ir confiando en el proceso, no porque sepamos cuál va a ser el resultado, sino porque conforme vamos atravesando el proceso de transformación, vamos ganando habilidades, destrezas, conocimientos que nos hacen reafirmar el poder y el convencimiento de que somos capaces de enfrentarlo, cambiar y mejorar como personas. Entonces, ahí se plantea la idea de la rendición versus la resignación. No me rindo frente al proceso, me resigno a que el cambio es inevitable, mm. ¿cómo se dice? Lo atravieso, lo navego e integro lo que viene a traerme a mí. Como hablábamos del dolor, como hablábamos de la muerte, toda la concepción que la espiritualidad permite llevar a encontrarte, descubrir sobre ti. Entonces aquí hablamos de la transformación como parte del camino del humano. La transformación está siempre Siempre. asociada al tránsito en esta vida. Me encanta. Chicos, tengo que aceptar que me encanta cómo se relaciona tanto la espiritualidad con la psiquiatría, cómo van de la mano y las personas normalmente no lo creen, pero acabamos de decir desde tu postura, que por cierto me fascina con la pasión que lo explicas, y desde mi lugar como profesional de salud mental, que el cambio es necesario. Mire, y en estos días te recuerdas que te decía, me declaro un fan absoluto de Jung, porque Jung Sí, hace un siglo, yo también. desde una mirada psiquiátrica, desde la ciencia como tal, empezó a estudiar estos procesos asociados al humano. Y ahí hubo unos matices de espiritualidad espectaculares, que yo espero que en una próxima temporada nosotros podamos ponernos un poco más incisivos en eso, porque hay bastante sustancia que obtener. Pero es que Chicos, es la maravilloso. psiquiatría y la espiritualidad están conectadas por un hilo invisible maravilloso. Totalmente. Y más cercano de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque es que de espiritualidad, pensamientos, sentimientos, Van de la mano. emociones, psiquiatría, lo mismo. Entonces creo que las dos miradas son tan importantes y se integran tan bien para darse cuenta de que, darnos cuenta de que es necesario tener un poquito de cada una. Ahora, vamos al escenario en el que ya enfrentamos el cambio, ya integramos, ya la transformación se dio, pero vamos a compartir con nuestros escuchas qué hemos aprendido nosotros de los cambios más importantes de nuestra vida. O sea, ¿qué nos ha dejado el cambio? ¿O cuándo un cambio nos hizo crecer a nosotros? Bueno, yo empiezo diciendo, y esto lo asocio a los capítulos que hemos afrontado, que bueno, que hemos expuesto previamente, también desde nuestra mirada personal, no solamente desde la profesional, y es
el cambio en mí ha generado dolor, ha generado transformar o resignificar la muerte, las separaciones, las experiencias que no han sido tan agradables como voy a generar algo, esto me está queriendo decir algo, y a mí en particular, estas 3 situaciones que les acabo de mencionar me parece que han sido las más significativas y me han enseñado también a cómo comprender la vida desde mi lugar como ser humano individual. Es un proceso auténtico. Y tú dijiste algo, desde lo profesional. Y se me vino de una vez la idea, cerebro con TH. Y es lo que representó para mi vida profesional. La migración, para mí ha sido una transformación absoluta de lo que yo había construido como el ideal profesional. Ese cambio, que ha sido uno de los más importantes, porque me llevó a reinventarme de alguna manera, sumado a otras situaciones que también han abonado el terreno, me permitió a mí entender que no soy una etiqueta, no soy lo que se espera que sea, soy un ser autónomo con capacidad de ser lo que le apasione, lo que le llene y lo que le permita crecer como ser humano, no solo como profesional, no solo como hombre. Crecer, hacer lo que realmente me gusta. Y por ejemplo, Umbral es una de esas manifestaciones, @cuotas del alma es otra. Pero quisiera preguntarte, Manjo, a ti, @Manjo Zárate, no me canso de hacer invitaciones que conozcan su perfil porque día a día va creciendo la comunidad y van compartiendo un contenido delicioso. Espero les guste. ¿Cómo se logra, amiga, distinguir entre huir y transformarse? Qué buena pregunta. Huir y transformarse. El que huye no se transforma. El que huye evita, evita, evita y sigue viviendo en esa gran zona de disconfort, cobijado en otro y en otros y siempre viendo su vida desde la mirada de otros y no desde sí mismo. Qué profundo eso. Ver mi vida desde los ojos de otros. Y eso suele pasar. Y a mí me parece que es una gran forma desagradable de huir de tu realidad, de huir y perderte, experimentar tu vida como propia. Cuando comenzábamos a hablar en los primeros episodios sobre la espiritualidad, yo te decía que yo concibo la vida humana como un tránsito que planifica el alma en un estado supremo de conciencia. Y ese tránsito, eso que llamamos vida en esta experiencia, en la 3D, no es más que un cúmulo de transformaciones sucesivas que se desatan por hechos que son placenteros, felices, pero que también son exactamente difíciles de llevar, dolorosos, plantean escenarios en los que el individuo necesita observarse, entenderse y transformarse y seguir adelante construyendo una narrativa de vida propia. Entonces quiere decir que siempre va a ser necesario y que cada experiencia que vives minuto a minuto es necesaria. Para tu crecimiento. Obsérvala. Y es que cuando nosotros dejamos de luchar con lo que es inevitable, es decir, el cambio, la vida empieza a fluir. La vida se hace más placentera, más fácil de llevar. Y más fácil no me refiero al hecho de que no se presenten nuevamente situaciones que sean difíciles o retadoras. Es el hecho de entender, integrar lo inevitable de ese cambio y no luchar contra él. Y también es la posibilidad de reinventarnos, de resignificar situaciones que son necesarias para aprender otras y para crecer. Nunca vean el cambio como algo que evita tu crecimiento. No, siempre lo va a promover, siempre lo va a generar, siempre lo va a procurar. Vívelo. Hasta lo más displacentero de la vida que te suceda, disfrútalo, piénsalo. ¿Por qué? Porque para algo está sucediendo. Exactamente. Y es que creo yo, amiga, que cuando te permites reinventarte, conoces facetas extraordinarias de ti mismo que en la situación previa no hubieses podido descubrir.
¿De acuerdo? Porque las circunstancias no estaban dadas para que esa nueva faceta de ti surgiera o saliera a la luz. Y la reinvención del ser humano me parece a mí uno de los procesos más hermosos, porque a partir de todas esas situaciones construimos nuestra esencia. Y no sé si sea correcto decir construir, sino nos vamos acercando más a nuestra esencia y permitimos que esa esencia salga a la luz. Claro, y yo diría que no quiere decir que no sea lo correcto. Yo quiero decir que la palabra más adecuada es transformamos. Vamos ¿Viste? transformando nuestra esencia. Porque sí, somos la materia prima, pero a esa escultura la vamos moldeando nosotros mismos, no el otro, no el exterior, no la sociedad, no la normativa. A eso nos ajustamos porque entendemos que es necesario, como siempre digo, para que exista cosmos. Imaginemos entonces, Manjo, que tenemos nuestro rostro en un bloque de arcilla y que somos escultores y vamos tallando con delicadeza las facciones de nuestro rostro. A veces una sonrisa, a veces una cara triste, pero ciertamente tenemos la capacidad y el talento para transformar quien realmente somos. Espectacular. Y la invitación es, a partir de esta pequeña conversación que tuvimos, a que cada uno de ustedes se tome un tiempo de su día para pensar qué están haciendo realmente para permitir que la esencia pura de ustedes salga a la luz. Entonces, mi querido amigo, mientras conversábamos, pensaba que quizás no nos cueste cambiar. Tal vez lo que realmente nos cueste es despedirnos de aquello que ya conocemos y enfrentar nuevos retos. Así es, y quizá por eso muchas transformaciones se parecen a un duelo como tal. Porque para que algo nuevo aparezca, algo anterior necesita terminar. Quizás el verdadero umbral de esta conversación sea comprender que el cambio no siempre viene a quitarnos algo, sino a enseñarnos. A veces viene a mostrarnos una versión de nosotros mismos que todavía no conocíamos, Manjo. Así es. Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos nuevamente en el próximo umbral. Hasta entonces, no venimos a decirte qué pensar. Venimos a pensar contigo.